Dios bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor porque Dios nos ha permitido estar en su casa. En esta mañana yo bendigo Casa de Dios es el poder. Bendigo a las personas que nos siguen a través de la red social. Soy bendecido en el nombre de Jesús. También bendigo a esos padres de esta casa, también de los que nos están escuchando. Le bendigo en el nombre de Jesús. Estaba en el mes de los padres. También bendigo a mi esposo, un padre ejemplar, un padre como quizás hay poco. Y yo doy gracias al Señor porque Él me dio un papá bueno, terrenal, pero también me ha dado un esposo bueno, que ha sabido ser ejemplo para mis hijos y para otros. Yo te bendigo, mi amor, y espero en el Señor que te siga ayudando. Mi padre, después que mi padre falleció, es algo como que quizás muchos no lo entiendan, pero prácticamente era quedado en el lugar de mi papá, en la familia Calderón Santana. Mis hermanos, casi cada vez que van a hacer algo, ¿y qué dice Peto? Si va para el sitio, no, si dice mi hermano varón, el que está aquí, no, si el cuñado no va, yo no voy. Y a veces me dice, Melanie, es algo increíble porque todos lo respetan, porque él se ha ganado ese respeto siendo un padre. Quizás el rol que le tocaba a otro, él lo está asumiendo. Y yo sé que aquí hay muchos hombres que son padres ejemplares. Y hoy vamos a hablar de honrar a nuestros padres. Y vamos a leer en Efesios 6 algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Dice también: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Hoy vamos a hablar de obedecer nuestros padres. Pero también quiero resaltar, hablar de la honra. Aquí en el capítulo 5, cuando estábamos leyendo, el capítulo 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Cuando se habla de un amo, no se está hablando de un esclavo, aquí en la Biblia, sino se está hablando del que está en evidencia por encima de nosotros. Aquí dice que tenemos que con temor y también con sencillez de vuestro corazón, como Cristo. Pero hoy vamos a hablar de algunos padres ejemplares. Mientras tanto, vamos a estar hablando
Pero también debemos de resaltar una honra a los que están por encima de nosotros. Un respeto. ¿Cuántas veces le hemos faltado el respeto a los que están en eminencia por encima de nosotros? ¿Cuántas veces no honramos a nuestros padres, a nuestros líderes? Debe de haber una honra y un respeto. Cuando se habla aquí de el culto de los jóvenes, la pastora se humilla en su sillita a lo que el líder de jóvenes trajo para esta casa. Pero debe de haber una honra y un respeto hacia los líderes. A veces ponemos un líder de sociedad, de dama, de caballero, y si el pastor le dice, tú debes de cambiar esto, ay, que por eso es que yo no quiero ser líder. Ay, que la pastora todo lo que ella sea. Pero no hay una honra ni un respeto, y debe ser un respeto mutuo. Porque si yo como pastor estoy sentada en esa silla, debo de honrar y respetar el servicio que está dando el líder que está aquí adelante. Saber que el pastor tiene que ver con todo. Pastora, pero ¿cómo que el pastor tiene que ver con todo? Con todo. Aquí no se puede hacer ni siquiera una venta en esta casa. A nombre de Casa de Dios es el poder, sin el permiso del pastor. Porque debe de haber una honra, debe de haber un respeto. Y no solamente Casa de Dios es el poder. Me estoy refiriendo a todas las iglesias. Y hoy, quizás, las mujeres que estamos pastoreando pasamos ciertas dificultades porque a veces no hay un sometimiento, no hay una honra hacia el pastor porque es hembra. Y la Biblia dice que para Dios todos somos iguales. Hoy yo voy a hablar de la diferencia que hay entre un padre que usted honre o que usted obedezca. Honrar y obedecer no es lo mismo. ¿Por qué? Porque obedecer significa cumplir lo ordenado. Estuve en estos días hablando con alguien y me dijo que tenía 10 años en su iglesia y nunca había cogido una oportunidad y que a ella no le importaba. Si en esta iglesia se ponen reglas que no vayan en contra de lo establecido por el orden de Dios, hay que cumplir, hermano. Ahora, si le ponemos una doctrina que usted sabe que no está en la Biblia, ya usted dice, no, la pastora está poniendo cosas que no están. Yo me voy para otra iglesia donde yo pueda
hacer lo que dice la Biblia. Pero si usted está en esta casa y no cumple reglas y está en desobediencia, está en pecado. Porque debe de haber una honra hacia la casa de Dios. Debe de haber un respeto a la casa de Dios. Y cuando hablamos de respetar a nuestros padres, y se habla de honrar, significa mostrar respeto, amor, responsabilidad de Dios. Vemos que la obediencia es cuando no estén en desobediencia a las cosas del Señor. Y Éxodo 20, 12, vamos a ver qué dice. Gloria al Señor. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos hijos que no quieren honrar a sus padres? ¿Cuántos hijos que lo ven en la calle mendigando, pidiendo? ¿Cuántos hijos que el día del padre van y lo ven y le llevan un regalito y ya? Ah, no, es que mi papá yo no lo soporto, no me llevo con él. Tiene que soportarlo. Tiene que honrarlo. Tiene que cuidarlo. Tiene que saber que tiene que haber un respeto hacia ellos. Cuando usted respeta a su padre, si está enfermo, usted lo lleva al médico. Usted lo atiende, usted lo limpia. Ah, mi papá me quiere borracho y me dejó sufrir. Abandonó a mi mamá y tuvo que criarlo sola. Se la mandé. No. Aquí no dice nada de eso. Dice, para que tus días sean de bien y de largos días. El bien es para nosotros. Yo recuerdo que mi papá, antes de morir, le dijo a alguien, pero yo no sabía que mis hijos me amaban tanto. Y recuerdo una ocasión que él cayó en coma. Y solamente faltaba yo a él. Y cuando yo le dije, papi, él despertó. Y con su mirada él miró a las 5 caritas de nosotros. Estábamos los 5 alrededor de él. Y él se rió. Se sonrió. Hizo así, cuando se sonrió, volvió y cayó. Y yo dije, ay, qué feliz se puso mi papá. Mi papá duró 7 meses en cama. Mi papá no era un hombre millonario, pero tenía con qué atenderlo. Y mi papá nunca preguntó cuánto ustedes pagaron de clínica. Y la primera operación se gastaron 300,000 pesos. Él tenía seguro del gobierno y se gastó más de 1,5 millones de pesos. Mi padre nunca preguntó dónde ustedes lo están buscando. Pastor, ¿será porque ustedes pedían? No. Nos vimos recogiendo préstamos en el banco. Pero nunca atormentaba a mi papá cuando le recetaban algo o cuando había que salir, porque había una honra. Y hay que respetar y amar a nuestros padres. Se gastó eso porque él tenía seguro del gobierno.
hubieron operaciones que hubo que hacerla fuera. Y aquí vemos como nos dice de la honra en Éxodo, dice, a tu padre y a tu madre. Muchas veces creen que era la madre. Y yo voy a hablar hoy de algunos padres ejemplares en la Biblia. Y esos padres ejemplares tengo 7 padres ejemplares. Y voy a hablar de Noé. Noé fue un padre ejemplar. Pero todos saben la historia de Noé. Noé duró 120 años predicando su palabra. Y vemos que Noé fue a quien Dios escogió cuando decidió eliminar la corrupción de los hombres en la tierra. Pero Noé fue un padre tan ejemplar que Dios permitió que su familia se salvara. Y no solamente sus hijos, porque ahí también estaban sus yernos. ¿Cuántas personas hoy tienen sus hijos y solamente hablan por sus hijos y no hablan por los esposos ni por las esposas? Noé no. Noé fue un padre que su familia se salvó. Porque Dios desde el principio tiene algo con la familia. Porque también vemos como Dios habló también en el Éxodo de sacrificar un animal, coger la sangre, ponerla, vamos a decir, en las puertas de cada casa, de cada familia. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte pasara, esa familia no muriera. Y hoy día tenemos muchos padres ejemplares, pero este es uno de los padres, y es Noé. Cuando Dios quiso erradicar la tierra, vemos que Noé era hijo de Lamec, después de la 9ª generación de Adán. También tenemos a Abraham. Abraham fue el fundador del judaísmo. Las 12 tribus de Israel la fundaron los hijos de Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Abraham es el padre de la fe. Fueron hombres ejemplares. Pero también hoy día hay padres ejemplares. También hoy día hay padres que se puede contar historia de ellos. Y por eso en este día yo exhorto a los hijos que tienen sus padres que les están dando ejemplo, que los sigan. Recuerdo que mi esposo, siempre tengo un testimonio, le gustaba, siempre él casi lo usaba cuando no estaba trabajando, era franela y bermuda. Pero Luis, eso era lo que quería que le compraran. Pero cuando mi esposo se convirtió, que él vio que empezó a usar pantalones finos y camisa, él exigió que le compraran pantalones y camisa. Entonces, padre, sé ejemplo de tus hijos. Hijos, sé imitador de tus padres cuando sean cosas buenas. Ustedes recuerdan
visto. Y el papá le dice, hijo, ten cuenta donde tú pisas. Y él le dijo, papá, ten cuenta tú, que donde tú pisas, yo pisaré. ¿Por qué ustedes creen que Elías David se manda corriendo para el altar? Porque él ve a su papá tocando la batería y él me dice, pastora, ya yo estoy fuerte, estoy creciendo, yo quiero tocar la batería, mire, yo estoy grande. Pero si Elías David ve a Bernie haciendo otra cosa, va a decir, eso no es nada, papi lo hace. Pero ahí estamos hablando de los padres, pero también las madres debemos que ser ejemplo. Yo tengo mis hijas, 3 hijas, y no he visto ninguna de mis hijas comprar comida y no cocinarle a sus esposos. Ay, no quiero cocinar. La que más atacada puede estar es la pequeña Jenny, porque ella estudia y trabaja en el banco, bárbaro. Y ella a veces me dice, no, que espérate, mami, que yo tengo que cocinarle la comida a Richard. Y a veces ella me dice que le guarda 2 y 3 comidas. Pero es que ahora, no, que trabajo, que se la busque. No, esos hijos, cuando ven eso, ¿ustedes saben por qué ellos son así? Yo me he visto de toda forma. Yo no dejo de cocinar la comida de mi casa. Pero usted sabe lo grande que es una mujer que el esposo ande todo con las ropas sin planchar. ¿Qué va a hacer sus hijas? Ay, mami no le planchaba a mi papá, que ande como quiera. Planche, hágale su filito, póngalo bonito. Queremos padres buenos, esposos buenos, pero no lo honramos. Vamos a la tienda, compramos 3, 4 mudas de ropa y a ellos con la misma camisita. Ay, hombre, a los otros nadie lo mira, que no. Lo mira. Yo vi ahí que Santiago estaba bonito. Pastor, ¿y es que no se pone bonito? No sé, pero lo veo como bonito con esa camisa. Y eso soy yo. Es un decir, Señor. Pero es verdad que Santiago estaba hermoso con su camisa. Bendigo ese padre. Entonces tenemos a Josué. Fue quien esperó a Moisés a mitad del camino cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos. Y fue el único, junto con Caleb, que vino y trajo buena noticia de la tierra prometida. Tuvimos padres ejemplares. Pero ¿quién fue Josué que sustituyó a Moisés? Moisés no pudo ver la tierra prometida, pero Josué la vio. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios que podamos llevar nuestros esposos, nuestros hijos, a que sean buenos padres y que sean padres ejemplares. Gloria al Señor. Pero también tenemos a Job. Era un hombre que amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Pero Satanás le dijo al Señor, ay, mira, Él te sirve por todo lo que Él tiene. Tiene mucho ganado, tiene riqueza, tiene muchos hijos
¿Sí? Ay, que me mandaron una enviación. A mí no me cae porque soy cristiana, pero te llegan las guerras. Te llegan. Porque Dios lo que nos promete es cuidar nuestras almas. Cuando usted le llegue ese zarandeo, repréndalo. Diga, Satanás, quítate. Pero Job, a pesar de que pasó todo lo que pasó, él dio ejemplo de seguir, ejemplo de que él amaba a Dios, ejemplo que no importaba perderlo todo y verse con una sarna, que dice la Biblia que tenía que coger un tiesto, vamos a decir como algo para rascarse, pero él se mantuvo siendo fiel a Dios. Y hoy día los padres pueden mantenerse siendo fiel a Dios para ser ejemplo de sus hijos. Aleluya. Pero tenemos a David, terrible más. David fue un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, poeta. Y fue un rey elegido por Dios. ¡Qué bueno! Y ser padre ejemplar. Dice aquí de David que no estaba exento de pecado. Él pecaba, hermanos. Pero él pedía perdón y se humillaba. No es que si nosotros tenemos cualquier percance, no somos padres ejemplares, no. Si caemos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, levántame. Gloria al Señor. Y elegido por Dios. ¿Cuántas veces hay padres que Dios lo elige para una misión, para un trabajo, y se niegan? El culto de los caballeros es triste aquí, porque cada caballero tiene que estar en su culto. No está honrando su líder. Su líder convoca que hay culto dirigido por los caballeros. Y a veces hay que poner las damas y los jóvenes. No hay honra. Y a veces, cuando la persona se muere, ¡ay, tan bueno que era! ¡Ay, hombre! Y unos gritos y unas flores, unos ramos preciosos. De esa mentira, honrelo. Sí, hermanos. A veces no honramos por falta de ¿qué? De amor. Y las veces que hay que darle honra, el que honra merece. Honrar a los demás. Sí, hermanos. Y estos días me habían regalado algo y una de mis hijas la quería y le dije, oiga, ¿qué le voy a decir? Lo que a mí me regalan no me lo pidan. La niña mía, la nieta, todas las pantallitas que se ponen se le pierden. Pero alguien me había regalado unas argollitas que son fuertes y yo se las puse. Le pedí, ay Dios mío, que la persona que me la dio se va a ver que yo se la puse.
Porque me gusta cuando me dan algo, cuidarlo. Yo tengo un reloj que me regaló Josie, que tiene que tener como 5 años. Josie ni se acuerda. Y ese reloj yo lo tengo hasta en polvo, para que no se pegue. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces yo no tengo nada que darle a Yaniri. Pero si tú le das una pincita a Yaniri, ella está mirando la pinza. Ella está mirando que tú la tuviste presente. Ella está mirando que tú la estás honrando. Y no es solamente esa la honra. Porque muchas veces el maltrato, la palabra, eso es una deshonra. Usted aceptar que hablen de su líder en su casa. En una ocasión yo tuve una revelación de alguien, ya estoy terminando. Y yo voy llegando a la casa de esa persona. Y cuando yo voy llegando a esa casa, yo tengo que decir que no, ¿por qué? Porque Jamie, cuando me vio, dijo, Jamie la de la pastora. Pero yo sabía que era de la otra Jamie. Y yo, me recuerdo y me dije que me voy. Y de allá para acá voy y le digo, mira, no, pero tú estás hablando de mí. Si tú estás hablando de mí, te viene enfermedad. Y vi un altar donde había Santa Cocote, chiquitico, maco, alacranes. Y le dije, ese altar que tú tienes que quitarlo. Muchas veces usted no se da cuenta que usted está haciendo prueba de Satanás, aceptando que a su casa le lleven cosas del líder y también de los miembros. Porque a veces en casa que nada más se usa para eso, no todos. ¿Y qué amor es ese? Mire, hombre, Mardoqueo, estoy terminando, era el padre adoptivo de Esther. Él solo se inclinaba ante Jehová. Pero vemos que Amán quería que él se postrara y adorara. Y él dijo, solamente a Dios me postro. Padre ejemplar. Y como él no se postró, Amán fue donde el rey y hizo que pusieran otra ley. ¿Para qué? Para ahorcar a Mardoqueo. ¿Pero qué pasó con Mardoqueo? Que Mardoqueo habló con su hija de crianza, hija adoptiva, Esther, que era su sobrina porque había muerto su padre. Y convocó al pueblo a ayunar y a orar. ¿Y qué pasó? Que la horca, en vez de ser de Mardoqueo, fue de Amán. Y por eso que hay que ser padres ejemplares, porque cuando vienen con estrategia para hacer la guerra, el Señor cambia los planes. Gloria al Señor. Entonces tenemos ya por último a José. José fue uno de los 10 hijos de Jacob. Estoy hablando de padres ejemplares.
su hijo preferido. Porque sus hermanos eran hijos de Lea, la concubina de Jacob. Y sus hermanos lo envidiaban y por eso fue que lo metieron en la cisterna. Por eso fue que lo vendieron. Pero a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, y él cayó preso, porque le levantaron una calumnia, él se mantuvo fiel a Dios. Y él pudo alimentar a sus hermanos, su padre y toda esa familia. ¿Por qué? Porque era un padre ejemplar. Y hoy día yo te digo que no solamente este mes debe ser padre ejemplar, debe ser hijos ejemplares. Recuerdo que mi tía no tenía hijos. Cuando nosotros somos buenos y honramos a nuestros padres y nuestra madre, Dios nos premia. Mi tía no tenía hijos. Cuando mi mamá me tuvo a mí, ella dijo: si la próxima hembra es mía. Y desde que yo tenía como 3 meses, ella empezó, como mis padres vivían en el campo, pero mi papá era apoyador. Cuando yo estaba aquí, que mi papá venía del campo, yo rompía: papi, me voy contigo, papi, me voy contigo. Desde que llegaba al campo, ay, me quiero ir con mi abuelito, me quiero ir con mi abuelito. Y ese vaivén duré hasta los 7 años. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo honré mi viejita. Mi viejita, desde que yo me casé, que hice la primera comida, como ella no tenía esposo, no tenía hijo, no tenía nadie, en mi casa todo el mundo llevó esa comida donde ella, hasta que murió. Cuando ella se enfermó, que estaba interna, que yo abrí la nevera, que ya ella estaba en esos días que no podía comer, y ay, mira el sancochito que yo le hice, ay, mira dónde está la comida, encontré como 2 o 3 comidas. La honré hasta que se la entregué al Señor. Y era mi madre de crianza. Pero ella supo cuidar esa honra. Si ella se pone la ropa era porque yo se la compraba. ¿Pero qué hizo ella? Dijo: pero lo que yo tengo que dejárselo a mis hijos, a otro que ella crió un varón. Y lo que ella tenía lo puso a nombre de nosotros. ¿Por qué? Porque ella vio la honra que tuvimos hacia ella. Pero entonces esa honra tuvo recompensa. Y eso es en lo terrenal. ¿Cuánto más la honra que Dios tiene para nosotros y para los padres que son ejemplos para los hijos? Y para esos hijos que son buenos con sus padres. Así que en este día reflexione, no espere que venga el domingo. Antes de, llámelo, abrácelo, apapáyelo, pregúntale qué comida a ti te gusta, qué tú quieres que yo te haga. Porque cuando lo perdemos, entonces nos hacen falta. Así que Dios me la bendiga en este día, y recuerden que tenemos que ser hijos buenos y que honremos a nuestros padres. Un aplauso para Cristo.